El brote del coronavirus está trayendo escepticismo y dudas sobre la fase 1 del acuerdo comercial entre China y Estados Unidos. Pregunto, ¿podrá cumplir China el acuerdo mientras intenta controlar la propagación del virus? Lo discutimos. La UEFA sancionó al Manchester City, propiedad de un jeque emiratí, alegando falsificación de las cuentas e ingresos por patrocinio. Pregunto, ¿este caso pone a prueba las reglas de juego limpio financiero? Lo vemos. Hay una empresa estadounidense que creó una plataforma donde almacenan miles de millones de fotos de individuos. Todos nosotros piensa que han publicado sus fotos en la internet y las usa para reconocimiento facial. Pregunto, ¿la recolección de fotos para reconocimiento facial es buena o es malo? Lo analizamos. Samsung presenta el nuevo Galaxy S20. El teléfono tiene cámara mejorada, capacidad de 5G y mucho más. Te mostramos los 3 tamaños y sus funciones en nuestra división de CNN Dinero. Clics. Y arrancando la semana con la fuerza que no la para nadie, desde el centro de producción de CNN en la Ciudad del Sol, Miami, comienza el único programa que vive la economía. Este es CNN Dinero, que arranca en 3, en 2, en 1. ¡Vámonos! Hola mi gente, bienvenidos a CNN Dinero. Te saluda Xavier Serviá. ¿Lista? ¿Listo? Comenzamos. El brote del coronavirus está trayendo escepticismo y dudas sobre la fase 1 del acuerdo comercial China y Estados Unidos. Pregunto, ¿podrá cumplir con el acuerdo China mientras intenta controlar la propagación del virus? Lo discutimos. Y para eso me voy con Sergio Cesarín, es investigador del área de estudios asiáticos de la Universidad Nacional del 3 de febrero desde Buenos Aires. Sergio, como siempre, es un gusto tenerte en el programa. Ok, ¿por qué quise traer esta pregunta? No me la saqué de la manga, sino la saqué del Foreign Policy. Foreign Policy dice, entramos en la fase de ejecución. El pasado 14 de febrero empieza la fase de ejecución de este primer acuerdo de fase 1 entre China y Estados Unidos. Pero hay una variable que no estaba antes, que es el coronavirus. Y dentro del acuerdo, China se comprometió a comprar $40.000 millones adicionales de productos agrícolas producidos en los Estados Unidos. ¿Qué pasa? Ahora China está pasando una situación complicada con el tema del coronavirus. Ya se estima que su crecimiento económico para el año ya no va a ser 6 como proyectaba el gobierno, sino que los analistas están diciendo que estaría entre 5 e incluso 4%. Salió un reporte en Bloomberg donde habla que las 20 ciudades más importantes están teniendo problemas de presupuesto. El famoso 3% parece que no lo van a cumplir. Lo que quiere decir, con menos ingresos, menos ventas, entonces el gobierno va a tener que endeudarse más. Con este escenario, ¿podrá China cumplir? La primera pregunta es, ¿podrá China cumplir el acuerdo con Estados Unidos? Bueno, en principio el escenario, primero la primera reflexión que se me ocurre es que estamos ante un escenario muy dinámico. Recién comienza el año, la etapa, digamos, de desarrollo, de difusión del coronavirus está en una etapa realmente muy álgida, muy complicada, y que evidentemente coinciden prácticamente todos los análisis que este primer trimestre y con proyección al segundo trimestre van a ser muy duros para la economía china con una fuerte desaceleración. En ese contexto, digamos, uno podría presumir ahora
que sí, que digamos, las probabilidades de que pueda haber algún tipo de modificación en el acuerdo pueden darse. Pero también me parece que hay margen para que China cumpla con el acuerdo. Todavía, como dije, el proceso es gradual, de apertura, de compra, de caída de las barreras. Todavía tenemos un año calendario prácticamente por jugar hacia adelante. El estatus de situación actual del coronavirus y su agravamiento pueden modificarse. Entonces, si bien es un temor o es una posibilidad, no es imposible, yo por ahora veo que con el correr del tiempo y hacia adentro del año, me parece que no va a haber inconveniente en que China cumpla con el acuerdo. Yo creo que el análisis costo-beneficio, que sobre todo en el caso de China se hace de ese cumplimiento o eventual incumplimiento, serían mucho mayores los costos que los beneficios a mediano y largo plazo. Fíjate que tengo en el 11 de febrero, sí, 11 de febrero, voy a añadir otra data importante a este escenario. El consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Robert O'Brien, dice, citado en Reuters, que él considera que con la venida del coronavirus pudiera, y está usando la palabra could, pudiera reducir la compra de China, por parte de China, de productos agrícolas provenientes de Estados Unidos. Pudiera. Ahora, esto abre muchas aristas, porque por un lado tú puedes irte por el escenario más, vamos a decir, más feo, más negativo, donde China dice, tú sabes que no te voy a comprar, y entonces la contrapuesta de Estados Unidos es una reacción, tú no estás cumpliendo el acuerdo, por tanto se cae. Ese pudiera ser un escenario. Otro escenario es que negocien entendiendo Estados Unidos que viene esta situación del coronavirus y pudieran llegar a un acuerdo de a lo mejor extender un periodo de tiempo o buscar una forma de negociar. O sea que también existe ese escenario. No lo podemos descartar tampoco. Bueno, es cierto, es un escenario intermedio, porque el otro escenario, como hablábamos antes, es que el acuerdo de alguna manera se cumpla. ¿Y esto por qué lo digo? Se cumpla, digamos, en términos de la letra y como está, digamos, diseñada. ¿Por qué? Porque debemos recordar que la ingeniería del acuerdo, básicamente, es un acuerdo táctico, es un acuerdo de primera fase, es un acuerdo que trataba de poner un punto de consenso, un punto de llegada y un punto común para ambas partes. Entonces, me parece que ahí, digamos, hay como la estructura o la ingeniería del acuerdo, es básicamente un acuerdo entre dos grandes economías, la primera y la segunda economía del mundo, por supuesto, y es un acuerdo básicamente, llamaría yo, de comercio administrado, es decir, si China puede comprar 40.000 millones adicionales de productos agrícolas, puede, tal cual el acuerdo de alguna manera lo deja entrever, puede quitarle importancia a otros mercados proveedores y reorientar esas importaciones hacia otro mercado como el mercado estadounidense en función, repito, de tratar de cumplir el acuerdo. Esto puede ser en el caso de los productos agrícolas. Tal vez el capítulo energético requiera otro tipo de composición, otro tipo de análisis. Pero por eso digo que me parece que desde el punto de vista de la estructura del acuerdo, de la ingeniería del acuerdo, es más un acuerdo de tipo bilateral en el que China deberá administrar, como se ha dicho incluso en algunos reportes internacionales, a qué otros mercados proveedores perjudica, tratando de importar más bienes de los Estados Unidos y, bueno, en desmedro de esos otros países proveedores o terceros mercados proveedores. Sergio, me queda un minuto. Viendo todo esto, y tú eres un estudioso del caso China, claramente esta nueva variable del coronavirus complica la situación para el gobierno chino. Totalmente, Xavier. Mira, si uno ve la dispersión, digamos, desde el centro de China, la dispersión radial hacia el este, prácticamente la emergencia está en las provincias que generan el 80% del PBI de China y el 90% de las exportaciones. Es un fenómeno o es una situación realmente muy, muy compleja en la que el gobierno chino se encuentra también, digamos, ante un cisne negro que no esperaba, me parece, en términos de planificación económica para este año y para el futuro. La desaceleración económica es un indicador elocuente, esto va a ocurrir así, y cómo administra esta crisis, bueno, es una enseñanza también, es una enseñanza para China, por supuesto, y es la administración de una crisis interna en China, pero también de impacto a nivel global, de la cual no tenemos precedentes. Por lo cual, bueno, por eso
volviendo un poco al concepto del principio, los escenarios son realmente muy dinámicos y es prácticamente un día a día en el que las calificadoras de riesgo y los analistas ven cómo evoluciona la situación básicamente interna en China y sobre lo que tiene que ver, o lo que tiene que ver con la relación con los Estados Unidos. Él es Sergio Cesarín, investigador del área de estudios asiáticos de la Universidad Nacional del 3 de febrero. Me encantó, como siempre, tenerte en el programa. Cuando regresemos a CNN, la UEFA sancionó al Manchester City, que es propiedad de un jeque emiratí, alegando falsificación de las cuentas e ingresos por patrocinio. Por eso pregunto, ¿este caso pone a prueba la regla del juego limpio financiero? Lo vamos a discutir con Ciro Procuna, el comentarista deportivo de ESPN Internacional desde Ciudad de México, al volver a The Number One, CNN, Dinero. La web, para eso me voy con Ciro Procuna, el comentarista deportivo de ESPN Internacional desde Ciudad de México. Ciro, es un gusto tenerte en el programa, como siempre. Ok, claramente la UEFA sancionó y dijo, las próximas 2 temporadas, 2021 y 21-22, el Manchester City no va a jugar en la UEFA y además lo multaron con 30 millones de euros. Lógico, el Manchester City ya respondió y dijo que no está de acuerdo con el fallo, que ha sido bias, ha sido parcializado. La razón, y aquí es donde entra el juego de el famoso Financial Fair Play o juego justo financiero. Leyendo, y tú me corriges, esto surge a partir del 2011 porque se estaban dando cuenta que la mayoría de los equipos, más del 50%, estaban en pérdidas, estaban endeudados. Y eso no le conviene a la liga, tener equipos endeudados, tener problemas financieros, porque lo que hacían eran los dueños endeudaban los equipos para inflándolos, comprando mayores jugadores, pero al final dejaban a la mitad de los equipos endeudados y no es bueno. Entonces meten este fair play, correcto, o juego justo financiero, diciéndole, oye, primero tú no te puedes, todos los años tú tienes que cerrar por encima un gasto no más de unos 5 millones de euros, si no me equivoco, y va dependiendo de ciertas reglas. Pero el punto es que tiene que haber un break-even, 1. Y 2, los dueños no pueden ser más del 30% de la empresa. Por tanto, queremos que sean empresas rentables y saludables financieramente. Pero ahora alegan que la gente del Manchester City, que sería la empresa Abu Dhabi United Group, estuvieron utilizando a un supuesto sponsor, que es una línea aérea, el Etihad, de que supuestamente estaba poniendo cerca de 88 millones de dólares de sponsor al equipo, que es la marca que se ve en los uniformes, pero UEFA alega que en realidad esa plata no venía de ellos, sino que venía del mismo dueño o del gobierno. Y entonces, yo te pregunto, ¿esto pone en tela de juicio el juego justo financiero? Gusto en saludarte, Xavier. Efectivamente, esto puede marcar un antes y un después. No recuerdo una sanción más fuerte de parte de la UEFA para algún club. Aquí son 2 años, como bien mencionas, sin participar en las competencias de la UEFA y además 30 millones de euros. Es una sanción muy fuerte y además que no tiene precedentes. Por el tamaño de la sanción me puedo imaginar lo que encontró la UEFA. Lo describes muy bien. Se sobreestimó el valor de ese patrocinador, que es en este caso Etihad, y la UEFA lo sabe muy bien. La UEFA misma tiene parámetros, tiene sus propios tabuladores. Cuando le reportaron semejante cantidad, concluyó que estaba sobreestimada. Esto tiene relevancia porque siempre nos habían dicho que existía ese fair play financiero, pero a primera vista había clubes que estaban incurriendo en estas faltas, como este Manchester City, como el Paris Saint-Germain. Es como esa leyenda del boogeyman. Todos nos dicen que existe hasta que lo conoces en persona y entonces se manifiesta. Creo que es lo que ha ocurrido justamente este viernes, curiosamente, 14 de febrero para el City. Aquí, que por cierto, tengo que ponerlo como parte del reporte, es importante, la versión de Manchester City, donde ellos publican un statement, donde dicen que van a apelar la decisión, van a llevarla ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo y ellos consideran que la decisión de la UEFA
ha sido bias, no es justa, no es balanceada. Incluso ellos alegan de que ya la decisión se había tomado desde antes que empezara la investigación. Entonces lo van a apelar. Esto no ha terminado. Ahora yo me pregunto, viendo esto y viendo el caso del Paris Saint-Germain, si este tipo de regla, que tiene una intención positiva, que era que los equipos sean financieramente rentables, de alguna forma estas limitaciones están teniendo intenciones, lo que le llaman en inglés unintended consequences, o consecuencias no intencionadas. Porque entonces al poner limitaciones a los equipos grandes con buenos bolsillos, tratando de proteger a los equipos pequeños, los estás llevando o los estás obligando a tener que buscar subterfugios que al final están quebrando las reglas que establecieron para que se mantenga este juego limpio financiero. Entonces, ¿no será que de alguna forma estas restricciones lo que estás llevando a que se rompan? O sea, ¿no sería mejor ser más flexible con los equipos grandes a que puedan gastar más? Aquí entramos en un juego de poderes muy interesantes, porque si han sancionado a este club-estado, como se le ha llamado al Manchester City, el siguiente en la lista a ser evaluado es justamente el Paris Saint-Germain, que está sustentado por un grupo catarí, por el Estado catarí a través de Qatar Investment. Ya ha estado el Paris Saint-Germain bajo investigación, pero aquí entramos en otros juegos. El Estado de Qatar tiene una muy buena relación con la UEFA. Qatar, no olvidemos, va a ser el organizador del próximo Mundial. Entonces, el Paris Saint-Germain no ha sido sancionado. Tendría que ser el siguiente en la lista. Y los que están empujando esta regla del fair play financiero son otros poderosos del continente europeo que no están financiados por un Estado, como el Real Madrid, como el Barcelona, la Juventus, Manchester United, que son equipos poderosos que inclusive aparecen en bolsa, cotizan en bolsa, y son los que han empujado que esto tenga efecto. Entonces, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿UEFA va a sancionar de la misma manera, con el mismo criterio, al Paris Saint-Germain? Por lo pronto, la apelación tiene como límite hasta el 24 de febrero para efectos del City para presentarse. Es muy probable que le reduzcan la sanción al menos a un año. El Tribunal de Arbitraje Deportivo es el que tiene la palabra. O sea, que esto es una pelea de poderes y de intereses. O sea, tú tienes estados que están financiando clubes. Por otro lado, tienes empresas que también tienen intereses económicos con derechos de televisión, que no les conviene porque ellos tienen mucho poder. Entonces, por otro lado, quieren limitar o, digamos, quitarles el poder del bolsillo, unos dicen del petróleo. Entonces, en realidad esto es una batalla de poderes acá. Ciertamente, sí lo es, y en este sentido es donde se tiene la gran interrogante si la UEFA va a ser de la misma forma dura con el Paris Saint-Germain. Ya antes estuvo en investigación, no procedió ninguna sanción para efectos del equipo francés. Con Manchester City no sorprende tanto que se le haya sancionado, porque ya en mayo se venía asomando la posibilidad de que le cayera una sanción como terminó ocurriendo. Lo que llama la atención es la dureza, y por esa dureza me puedo imaginar lo que encontró la UEFA en esos estados financieros de un equipo que también se lee en el comunicado, no colaboró con la UEFA para efectos de la investigación, y eso creo que puede también obrar en contra del Manchester City para efectos de que se reduzca la sanción. Sin embargo, como bien dices, es un juego de poderes y tendrían que ser bien evaluados estos clubes Estado que gastan sin aparente repercusión, a manos llenas, y pagan decenas de millones de dólares por jugadores que terminan quedando muy por debajo de su nivel. Ahora lo que hay que ver es cuál va a ser la respuesta del Manchester City, y hay que ver la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo, lo cual esto no ha terminado. Pero lo que sí es cierto es que it's a business, el fútbol es un negocio y se mueven miles de millones de dólares y hay mucho interés. Él es Ciro Procuna, comentarista deportivo de ESPN Internacional. Como siempre, Ciro, es un gusto tenerte en el programa. Cuando regresemos a CNN Dinero. Escucha esto, es una empresa estadounidense. From United States. Y es una empresa que creó una plataforma donde almacena miles de millones de fotos de individuos que publican, así como nosotros que publicamos fotos en la internet, y las está usando para reconocimiento facial. Por eso pregunto, esta recolección de fotos para reconocimiento facial, ¿esto es bueno? ¿Esto es malo para la sociedad? ¿Es bueno o es malo para nosotros? Vamos a analizar con Fernando Tomeo. Él es profesor de la Universidad de Buenos Aires y abogado especialista en tecnología. Al volver a The Number One, ¿esto es malo? Vamos a analizar con
Fernando Tomeo, profesor de la Universidad de Buenos Aires y abogado especialista en tecnología. Fernando, como siempre es un gusto tenerte en el programa. La empresa es Clearview, una firma privada creada en el 2017 y ellos dicen que tienen cientos de clientes entre gobierno, la fuerza del orden, bancos. Por ejemplo, nuestra hermana CNN Business ha tratado de contactar a algunos bancos, algunos respondieron que no los usan, otros no han respondido y no hemos podido verificar de forma independiente. Pero esto es lo que ellos dicen, que cientos de empresas las están usando. Ahora, esto entra en un debate interesante, porque por un lado tú tienes por ejemplo, un artículo de opinión en el Wall Street Journal donde dice la posición de que no hay que tener miedo a este reconocimiento facial, porque de la misma forma que en el siglo XIX las famosas huellas digitales, que después se creó toda una controversia, que no, ¿cómo vamos a usar huellas digitales para identificarnos? Hoy lo vemos como normal. Y está el otro contrapunto que dice, este tipo de compañía lo que va a violar es la final de el fin de la privacidad. Una columna de opinión en el New York Times. Yo te pregunto a ti, ¿esto es bueno? ¿Esto es malo? ¿Qué tal, Xavier? Buenas noches, ¿cómo estás? Mira, yo creo que la pregunta es muy buena. Yo creo que es bueno por un lado, estas tecnologías son buenas por un lado porque pueden permitir identificar personas que estén vinculadas a la comisión de un delito o que hayan tenido algún antecedente o que estén siendo buscadas por la fuerza del orden, por un lado. Pero por otro lado puede tener un aspecto negativo si, desde el punto de vista funcional te estoy hablando, no desde el punto de vista estrictamente del derecho. Puede ser negativo desde el punto de vista funcional si la aplicación, o mejor dicho, el software, es utilizado con una finalidad distinta. Por ejemplo, para identificar a víctimas de algún delincuente. Como la base de datos es muy grande y la cantidad de imágenes que tienen es enorme, que son tomadas de redes sociales, muchas de ellas, según dicen, bueno, esto permitiría identificar a cualquiera, tanto a los buenos como a los no tan buenos, ¿no? Por eso, las dos puntas hay que medirlas y el punto de equilibrio creo que no es sencillo, ¿no? Ahora, tú traes dos elementos clave desde el punto de vista legal. Uno es el tema del derecho a la imagen. O sea, tiene esta empresa, si yo tiro mis fotos en la internet y ellos la ponen en su base de datos y a mí me identifican, él tiene derecho de usar mi imagen, que es mía. Y segundo, el derecho a la privacidad. Si yo estoy publicando estas fotos en redes sociales, que yo considero son privadas, digamos en Instagram, o Facebook, o en Twitter, o whatever, si ellos recogen esa información, ¿qué pasa con mi derecho a la privacidad? Hay dos temas legales aquí importantes. ¿Cómo lo ves tú? Sí, tal cual, son los dos grandes temas. Desde el punto de vista jurídico, todos nosotros, Xavier, y esto es universalmente aceptado por todas las legislaciones del mundo, tenemos un derecho personalísimo a nuestra imagen. Y nuestra imagen, la mía, la tuya, no puede ser utilizada sin nuestro consentimiento por parte de terceros. De alguna manera, esta aplicación estaría violentando este principio general porque estaría manipulando o utilizando imágenes nuestras sin nuestro consentimiento. Esto por un lado respecto del derecho a la imagen, pero también hay que tener en cuenta que la privacidad también está en juego porque todos tenemos derecho a que no se sepa de nosotros, esto es, a mantener un resguardo sobre nuestra información personal y sobre nuestros datos personales. Y nuestra imagen es un dato personal. Entonces, si se está manipulando nuestro dato personal o nuestra imagen como dato personal, se podría estar violentando también el derecho a la privacidad de las personas. Estos dos grandes derechos propios que cualquier, te diría, ordenamiento jurídico lógico reconoce. Por eso es que el debate es tan amplio y que está tan controvertido el punto, ¿no? El tema. Sobre el tema de la privacidad, porque acá hay un contraargumento que dicen, una vez que tú lo pones en un public domain, ya no es privado, es público. Y se está citando el caso de Katz versus United States en 1967. ¿Te acuerdas cuando el FBI o el Federal Bureau of Investigation empezó a escuchar llamadas telefónicas, empezó a conectarse? Hubo un fallo de la Corte que decidió que eso era ilegal. Sin embargo, que una persona sabiendo que pone, esto es parte del fallo, que pone en público, sea su casa, su oficina, no está sujeto a la protección de la cuarta enmienda. Entonces, si yo estoy poniendo, si las personas, nosotros que ponemos fotos, ya la estamos poniendo en el public domain, aunque sea dentro de una empresa, sea dentro de Facebook, sea dentro de Twitter, sea dentro de Instagram,
ya nosotros lo estamos poniendo en un public domain. Por tanto, ya la protección a la privacidad no se estaría perdiendo ahí. Bueno, pero Xavier, fíjate vos que el supuesto public domain se puede modificar en el tiempo. Yo puedo tener mi perfil de Facebook abierto, entonces cualquier supuesta imagen que yo publico sería de dominio público, pero en algún momento puedo decidir cerrarlo. Y el software ya tomó, el software de esta compañía ya tomó esas imágenes y ya la tiene en su base de datos. Entonces lo que es de público dominio puede dejar de serlo en el futuro, por una decisión unipersonal de cada uno, ¿no? Por otra parte, y acá entraríamos a un tema jurisprudencial que es muy interesante, y esto te lo pregunto a vos y si querés lo charlamos otro día, pero digo, si yo comparto una imagen, suponte una imagen de perfil mía en Facebook, o la tuya, tu imagen de perfil de Instagram, ¿es de dominio público? O sea, ¿cualquiera puede hacer lo que quiere con esa imagen? Yo esto la verdad que considero que no es así. Independientemente de que podríamos hablar de los contratos de adhesión que uno firma con las redes sociales y los derechos de cesión de uso de imagen que hacemos a las redes sociales, que eso es otro tema. La pregunta es de dominio público una imagen de perfil de Facebook, de Twitter o de la red social que sea? Yo creo que es para debatirlo, ¿no? Y han habido casos donde se han utilizado imágenes de celebridades y han demandado y han ganado porque han tergiversado sus imágenes para otros fines o venta de publicidad, etcétera, etcétera. Pero también hay una línea muy fina que si tú estás sabiendo que ya lo estás haciendo público, lo estás poniendo en un public domain. La mejor forma de protegerte es que no lo pongas por ningún lado. Otra cosa sería que la compañía accesa a mis phones, que esto yo considero es privado, y toma posesión de mi información. Entonces yo entiendo esto, ya tú estás invadiendo mi casa. Pero una vez que yo lo publico arriba, eso no lo controlo yo. O sea, es un debate interesante y quiero traerte de nuevo a discutirlo. ¿Qué es lo que dicen las compañías de redes sociales? ¿Qué dice Facebook sobre este caso? Hay una letra pequeña donde te dice, hey, ya tú lo estás haciendo público. Eso lo vamos a discutir en otro momento porque es sumamente importante y a la gente le interesa saberlo. Él es Fernando Tomeo, profesor de la Universidad de Buenos Aires. Como siempre, es un placer tenerte en el programa. Cuando regresemos a CNN Dinero. Una plaga de proporciones bíblicas devasta la parte oriental de África. Miles de millones de insectos devoran los cultivos, de los cuales depende el 65% de la fuerza laboral de la región. Te mostramos los detalles al volver a The Number One, CNN Dinero. Una plaga de proporciones bíblicas está devastando las tierras cultivables de África Oriental. La invasión de langostas del desierto ha llamado la atención de la ONU, que advierte que unas 13 millones de personas están al borde de la hambruna. Becky Anderson conversa con los agricultores y repasa una situación que, según varios expertos, requiere la inmediata atención del mundo. Hambrientas y despiadadas, las langostas eran conocidas y temidas ya por las más antiguas civilizaciones del mundo, pero la infamia bíblica se vuelve demasiado real hoy. En este momento, millones de estos insectos arrasan las tierras cultivables del África Oriental. Según algunos informes, miles de millones están destruyendo los cultivos y amenazando el sustento de los agricultores en la región. Este es el sonido del peligro. Dependemos mucho de esta temporada y nos preocupa que las langostas destruyan nuestra cosecha y terminemos hambrientos el resto del año, esperando a la próxima temporada de cosecha en octubre. La invasión de las langostas este año es tan intensa que la ONU advierte sobre una grave crisis alimentaria para Etiopía, Kenia, Uganda, Tanzania y Somalia. La Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura dice que probablemente haga falta asistencia alimentaria masiva. Hay ya 13 millones de personas en esa región que están en inseguridad alimentaria aguda, a solo un nivel de la hambruna. El 75% de estas personas viven en zonas infestadas con langostas del desierto. Somalia ya declaró la emergencia nacional y la ONU advierte que esta podría ser la plaga más devastadora de langostas en la memoria viviente si el mundo no se defiende contra el ataque.
Tenemos una ventana muy acotada para lograr esto antes de la próxima temporada de sembrado. Si no conseguimos la ayuda que estamos solicitando o si por alguna razón las operaciones de control no tienen éxito, las langostas seguirán reproduciéndose y entre ahora y junio podría haber un aumento del 404% de las langostas. Los expertos sobre cambio climático culpan por los enormes enjambres de este año a las inusuales lluvias y ciclones que brindan ambientes ideales para la reproducción acelerada de estos insectos. Con un pronóstico de temperaturas más húmedas y cálidas de lo habitual hasta mayo, advierten que lo peor todavía podría estar por llegar. Becky Anderson, CNN. Las autoridades chinas trabajan en esterilizar el dinero en efectivo en medio de la emergencia epidemiológica generada por el coronavirus. Estudios científicos han comprobado que los billetes y las monedas son portadores del peligroso virus, hongos y bacterias. Michael Roa explica más. Los bancos en China tratan de evitar que el coronavirus se propague a través de los billetes. Utilizamos desinfección ultravioleta o de alta temperatura para el efectivo que recircula en áreas donde se controla la epidemia. El dinero debe almacenarse durante más de 14 días antes de comercializarse. Según los medios estatales chinos, el efectivo que proviene de áreas de infección de alto riesgo, como hospitales y mercados, será tratado especialmente y enviado de vuelta al Banco Central en lugar de ser recirculado. En la sucursal de la ciudad de Guangzhou del Banco Central, estos billetes de alto riesgo pueden destruirse en lugar de simplemente desinfectarse. El efectivo desechado será reemplazado. En enero, el Banco Central de China emitió el equivalente a $573 millones. Los yuanes se distribuyeron en la ciudad de Wuhan, epicentro de la infección con el coronavirus. Según la Organización Mundial de la Salud, el COVID-19 parece sobrevivir durante varias horas en estas superficies. Además de los billetes, los virus, hongos y bacterias en general viven, entre otras cosas, en la pantalla de nuestros teléfonos, en las manijas de las puertas y los botones de los ascensores. Un estudio científico publicado en 2017 identificó más de 100 cepas diferentes de bacterias en billetes de $1 que circulan en la ciudad de Nueva York. Entre las más comunes figuran una bacteria conocida por causar acné y el Streptococcus oralis, una bacteria común que se encuentra en nuestras bocas que causa caries e inflamación del endocardio. Se ha demostrado igualmente que las bacterias que causan enfermedades transmitidas por los alimentos, incluida la salmonela y una cepa patógena de E. coli, sobreviven en monedas y pueden esconderse en los cajeros automáticos. Como medida de precaución, las autoridades sanitarias recomiendan rociar los billetes con desinfectante, tal y como están haciendo en China para prevenir el contagio con el coronavirus. Michael Roa, CNN, Atlanta. Estas son otras breves económicas de CNN Dinero. Alstom, la empresa francesa fabricante de trenes, busca cerrar un gran negocio que le permitiría frenar la amenaza creciente de un rival chino. Este lunes dijo que había firmado un acuerdo para adquirir el negocio ferroviario de Bombardier, cerca de $8.000 millones. Una transacción en efectivo y acciones que le permitiría responder a la creciente demanda de movilidad sostenible, particularmente en Europa, según un comunicado de la compañía. Limpiar muy bien el dinero en efectivo y en otros casos destruirlo es la nueva estrategia del Banco Central de China. Pero no se trata de una medida económica insólita, sino de una medida de salud. El coronavirus parece sobrevivir durante al menos varias horas en la superficie, según la Organización Mundial de la Salud, y por esta razón China quiere evitar su propagación. La medida la anunció en un comunicado el Banco Popular de China este sábado, que apunta a desinfectarlo y ponerlo en observación varios días para ponerlo en circulación, y aquellos billetes que vengan de sitios de alto riesgo serán destruidos. La economía de Japón también ha sido expuesta al coronavirus y los expertos advierten que podría entrar en una recesión. La tercera economía más grande del mundo se redujo un 1,6% en el cuarto trimestre de 2009, según cifras oficiales publicadas este lunes. La caída es aún más drástica, de 6,3% si se mide una tasa anualizada. Pero los analistas de Oxford Economics señalaron que fue lanzado un paquete de $120.000 millones de estímulo, lo que podría surtir un efecto positivo. En su gira por Europa, Mark Zuckerberg solicitó más regulaciones a las grandes empresas de tecnología de parte del bloque de países. Sugirió, entre otras cosas, que se refuerce la legislación que controla el uso de datos y la protección de privacidad y contenido.
El presidente ejecutivo de Facebook había señalado en un editorial publicado este domingo que la gente necesita saber que estas empresas deben rendir cuentas sobre sus actos, especialmente cuando cometen errores. Estas fueron otras breves económicas de CNN. En su próximo viaje a Quito, disfrute de una... Camilo, ¿qué tienes hoy? Hoy tengo el mejor de la tribu, a José Levi, que celebra sus 30 años de carrera, sus 30 años en esta casa en CNN Español, lo celebra en el programa. Así que hoy estamos de fiesta. Camilo, en solo momentos. Chao, chao. ¿Y quién gana hoy? Paramount Pictures. Why? Sonic the Hedgehog tuvo el mejor estreno de una película de videojuegos. ¿Ustedes se acuerdan en mayo pasado cuando Paramount estrenó su primer tráiler de la película de Sonic y generó una reacción negativa en las redes sociales? Los fanáticos dijeron que era una versión demasiado realista del personaje de videojuego, que incluía un conjunto de dientes parecido a los humanos. ¿Qué hizo entonces Paramount? Retrasó la película y arregló el aspecto del personaje. El resultado, Sonic consiguió un estimado de 57 millones de dólares a nivel nacional para su primer fin de semana. La apertura le dio a la película, protagonizada por Jim Carrey, el primer puesto en la taquilla. Hasta ahora, la película de Paramount sobre el icónico personaje de video de Sega ha ganado 100 millones de dólares a nivel mundial. Es el estreno más taquillero de una película de videojuegos. Y como Sonic tuvo el mejor estreno de una película de videojuegos, Paramount Pictures se lleva hoy la medalla de oro de CNN Dinero. ¿Y quién pierde hoy? Apple. ¿Por qué? Advierte que el coronavirus afectará su negocio. Este lunes Apple advirtió a los inversores que el brote continuo, quise decir, el coronavirus está perjudicando su negocio más de lo esperado, al limitar la cantidad de dispositivos que puede fabricar y vender en China. ¿Qué pasa? Apple fabrica la mayoría de los iPhones y otros productos en China, pero el coronavirus ha provocado que detenga temporalmente la producción y cierre de tiendas minoristas en China. La semana pasada, algunas tiendas minoristas de Apple reabrieron en China con horarios reducidos. La compañía dijo que ya no espera cumplir con la proyección de ingresos que brindó para el próximo trimestre. Inicialmente esperaba reportar ventas netas entre 63.000 y 67.000 millones de dólares en el segundo trimestre fiscal, pero hasta ahora Apple no proporcionó un nuevo pronóstico, porque advirtió que el coronavirus afectará a su negocio. Apple se lleva hoy la medalla de cartón de CNN Dinero. Samsung presenta el nuevo Galaxy S20 o S20. El teléfono tiene cámara mejorada, capacidad de 5G y un montón de cosas. Te vamos a mostrar los 3 tamaños y sus funciones en nuestra división de CNN Dinero. Clics. Bueno, mi gente, solamente resta decirles algo. Ya ustedes saben que esto es CNN Dinero, donde la prosperidad dice...
está a su alcance.